La banalidad de la locura, Nico. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del título? Digamos, sí, No, tiene una primera impresión. Tiene un aire poético, y aparte me parece que banalizar el concepto de la locura, viste, es como algo medio fuerte. Entonces, que para mí la locura, digamos, es un concepto que en la persona que menos lo reconozco es en Milei. Bien. Yo creo que loco fue, no sé, Moisés, que se puso a caminar con los esclavos por el desierto, o Juan el Bautista, que desde un monte insultaba a Herodes, que es como hoy insultar no sé, al Fondo Monetario. Bien. Creo que de locura tiene poco. Dentro de lo que es esa concepción de locura, a mí me llamó mucho la atención la palabra banalidad. Bien, tomo desde la palabra banalidad. Vamos a utilizar dos autores clásicos, dos autores alemanes. Uno es Karl Popper y otra es Hannah Arendt. ¿Bien? Autores que... Hoy hablamos un poco de Spinoza, compañeros, y tal, la noción de potencia. Ahora, Popper, vamos a volver a la facultad en cualquier momento. Hannah Arendt, Popper. Para todo lo que dicen que los sindicalistas no leemos, no sabemos nada, somos unos burros. Los peronistas somos todos claro, brutos, ahí tenés. Bueno, el concepto de banalización de la locura, obviamente lo tomé de un concepto de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. Un poco ella lo utiliza para explicar la maquinaria de exterminio que funcionó en la Alemania nazi. Bien. Y yo tomé ese concepto y quiero empezar a relacionarlo con algunas definiciones clásicas de la historia argentina, de los políticos, de los presidentes que hemos tenido. Porque, ¿qué es banalizar la locura? ¿Qué es banalizar la locura? Es minimizarla. Es minimizar la locura. Y en eso encontramos una definición en plena época de pandemia, donde, por ejemplo, Mauricio Macri decía, suelto de cuerpo, van a morir los que tengan que morir. Es darle a la locura cierta licitud. Entonces encontramos que una conferencia de prensa en la época de la dictadura militar, Videla delante de los periodistas dice, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, no tiene entidad. Frente a esto no podemos hacer nada. O aparece también la banalidad de la locura en Lonardi, que después de bombardear al pueblo argentino, pronuncia ni vencedores ni vencidos. O sea que a lo largo de la historia, y siempre, la banalidad de la locura se fue haciendo carne en ciertos personajes de la historia. También, un concepto importante de la banalidad de la locura es reírse de la locura. Y en esto traigo el ejemplo de la película El nombre de la rosa, no sé si la vieron, sí. Es un libro, una libro novela de Eco. Clásica, en donde hay una discusión muy fuerte entre John Connery, que es el monje, y un bibliotecario, en donde el concepto de la risa se pone en discusión. Para Connery, la risa genera hasta sanación, y para el monje, el bibliotecario, la risa es una banalidad. Cuando uno se ríe, dice, estéticamente se parece a un mono la persona que ríe. También generalmente se ríe de las desgracias ajenas. Y algo muy interesante, que cuando uno se ríe, generalmente pierde el miedo al reírse. Entonces aparece un candidato a presidente con una motosierra y uno se ríe. Y llega al poder máximo de la presidencia, al poder máximo del país, haciendo campaña con una motosierra, haciendo el ridículo. Salud. Gracias. Entonces la banalización de la locura, en esto tiene dos componentes. El primer componente es el pueblo y el segundo componente también es el gobierno. ¿El pueblo por qué? Acá hay un trabajo ideológico, si se quiere. Esto tiene que ver con la fenomenología de una persona que vive como pobre, que trabaja como pobre, que come como pobre, que se viste como pobre, que ama como pobre, que odia como pobre, piensa y vota como rico. Había un autor
Rafael Amor, que tenía una frase que para mí es fabulosa. No hay peor amo que un esclavo con el látigo en la mano. Ustedes fíjense, si hablamos del Holocausto y si hablamos de la Alemania nazi, no eran las SS. Por otro lado, la foto de Olivos. Cantando en el Luna Park. Diciendo ante un pueblo hambriento que coman pasteles. ¿Bien? Ante la pregunta de que coman pasteles, ante la pregunta de, pero no tenemos pan, queremos pan. No hay pan, coman pasteles. Claro. Una desconexión total con la realidad, ¿no? Así le fue. Así le fue. Y acá, justamente, hay una frase que yo la quiero traer en la mesa y que la discutamos, de hace 2 días, de Javier Milei en Frío, que un periodista le preguntó. Le preguntaron, le dijeron que la gente se está muriendo de hambre, y él dijo, libre, suelto de cuerpo, dijo, si la gente no llega a fin de mes, ya se hubiera muerto. Y yo creo que acá hay 2 instancias. La primera es la pérdida del sentido común del presidente. Y la segunda, que hasta me parece más brutal todavía, es que él en campaña defendía el derecho y la libertad a morirse de hambre. Yo creo que en esta frase le encuentro un justificativo ideológico a lo que es su política de gobierno. No sé a ustedes qué les pareció la frase cuando la escucharon, qué sintieron en el momento de escuchar esa frase. Yo lo vi en varios recortes también, después que se repite todo por televisión y eso, y me pareció que no estaba tan frío como decís, sino que estaba medio apurado, yéndose. Ya había una cierta animosidad del periodista de decir, pero Sí, ¿qué pregunta es? Pero Milei, la gente se está muriendo de hambre, o la gente no llega a fin de mes. Había como, sabía que era contra de él y le tiró esa. Es por un lado una falta de respeto. Por otro lado, una desfachatez de que sale como el inconsciente así sin mediar la razón. Sin mediar la razón. Lo cual es peligroso. Porque antes de morirse de hambre, llegar a fin de mes antes de morirse es un montón de cosas que no comprás, es un montón de situaciones que te privás. No es y me parece también que es como jugar con algo vital en la supervivencia del ser. Ya ni siquiera estamos hablando de argentino, de pobre, conurbano, de qué votaste, sino del ser, digamos. Spinoza, ¿no? Tiende a perseverar en el ser, digamos, ¿no? Es una máxima eso. O sea, uno tiende a perseverar en el ser. A mí lo que me pasa cuando lo escucho es en esta banalidad de la locura y la banalidad del mal también, lo que más me hace ruido es que llega a un eco en la sociedad también. Hace 30 años, hace 35 años, esta cuestión de que vivamos todos bien, salir de la pobreza, que un compatriota se muera de frío, digamos, eran todas cosas que nos rompían el corazón como sociedad, digamos. Yo me acuerdo, ¿te acordás? El Sol para los Chicos, Sí. en Canal 13. Había un ser social, digamos, por así decirlo, ¿no? Como un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de esto de, che, desde donde me toque vamos a bregar porque no haya en la Argentina un pobre, por lo menos en el discurso, ¿no? Por lo menos en el discurso. Hoy lo que me asombra es que ni siquiera en el discurso. Después del tremendo Te Deum que Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, dio, ¿no? Que es un llamamiento también. Yo no podía creer la cara de piedra de Milei y de su funcionario mientras García Cuerva hacía lo que decía. ¿No? Con 5 mil millones de 5 millones de kilos del mal que excede, ¿no? Hay algo. toneladas de comida, que está mal el número, creo que son 5 millones de kilos. 5 5 millones de kilos. Pero bueno, para el caso es lo mismo, es una magnitud de comida impresionante que nos está dando. No, y aparte también me parece que muestra un poco la escinción que tiene Javier Milei con la historia argentina. El pueblo argentino no se muere de hambre. Antes hace de todo para no morirse de hambre. Me parece que ellos tiran de una soga que poco a poco se va a empezar a achicar, que tenemos que ser conscientes también que dentro de los 10 años del kirchnerismo, 12 años del kirchnerismo y lo poco que se pudo hacer en el gobierno de Alberto Fernández, hay una cohesión social
que no existía en los 90 y por eso pasó lo que pasó en el 2001, pero que hoy le da un aire a este tipo de gobierno, el mismo aire que le dio Mauricio Macri, que le va a dar este gobierno, pero que eso en un momento se agota. Entonces me parece que antes de que haya efectivamente muertos en la calle, porque él dice que es falso, bueno, nada, se va a estar tenso el asunto. Y me parece que, bueno, tenemos que buscar la manera de poder encauzar esos procesos, porque si esos procesos son al libre albedrío, bueno, siempre hay grupos económicos que sacan partida y beneficios de ese tipo de cosas. Justamente, lo que hablaba acá el compañero Alejandro, esta es la coalición del gobierno de los perdedores. Estamos hablando que fueron las dos coaliciones de gobierno que perdieron en la elección general. Se juntaron los perdedores y, esta es una opinión personal, yo creo que esta es la venganza contra el pueblo. Sin duda. Sin duda. Bueno, volviendo un poquito al principio, yo señalaba que uno de los autores que traje en consideración es Karl Popper. Tiene una paradoja de la intolerancia muy interesante. Escuchen esto, textual. De quien tomamos el concepto de la paradoja de la intolerancia. Una sociedad altamente tolerante perderá su capacidad de ser tolerante frente a los intolerantes y será destruida en su sentido común. Para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Vamos a ejemplificar para que se entienda esto. Yo recuerdo un famoso discurso de Alfonsín en el año 88 en la Sociedad Rural, que fue silbado, que lo han repetido incansables de veces. Eso fue en el año 88. En el año 86, en el año 85 es el juicio a las juntas militares, histórico, a nivel mundial. En el año 86 firma la obediencia debida. En el año 87, el punto final. En el año 88 va a la sociedad rural, pierde el sentido común, después de haber perdonado a los militares. Entonces a la sociedad rural, ¿qué le dice? Le dice, ustedes se quedaron callados. No le dice que fueron cómplices. Algo similar pasa en esto de combatir a los tolerantes y a la intolerancia. Fíjense con el gobierno de Perón en el 55. Cuando el gobierno de Perón es bombardeado, automáticamente el día después hace un discurso en Plaza de Mayo donde anuncia una famosa frase que es 5 por 1. Que cada uno de los nuestros caerá en 5 de ellos. Y Perón no logró juzgar a estos asesinos. Se habían ido a Uruguay también. Fue una decisión política igual también del peronismo esta cuestión. Hay en el libro que escribió Val Medina, hay una cuestión cuando vuelve Perón. Conocer a Perón. Y dice, ¿no? Perón cuando se junta con toda la clase política dice, somos de diferentes especies. No me pidieron ni perdón por lo que le hicieron al pueblo. Sí. ¿No? Hay algo ahí. Y hay una frase muy famosa que Perón dijo, entre la sangre y el tiempo. Elijo el tiempo. ¿Bien? Perón fue un pacifista de la historia. En las horas de los zorros después se desdice eso, pero sí, lo vemos en el próximo programa. Y después en actualización política y doctrinaria para tomar el poder, en el video también dice que tendría que haber agarrado y fusilarlos a todos. La banalidad del mal. Muchas gracias, Colo Petrizo. Y compañeras y compañeros, lamentablemente hemos llegado al fin de este hermoso programa que hemos llamado Los Días Más Felices y nos vamos como nos vamos siempre. Sin antes darles el pase a los compañeros del Derby, el programa de Tour que nos sucede, que los escuchamos, por lo menos yo lo escucho con el gusto compañero siempre. Gonza seguro. Sí. Y nos vamos como siempre diciendo que los días más felices fueron, son y serán peronistas.